la ingeniería civil se vienen presentando varios retos, ¿no? Y bueno, en esta oportunidad vengo a presentarles algo de geotecnia, que es una especialidad en la ingeniería civil que viene causando muchas veces, ¿no?, ciertos problemas a la sociedad, ¿no? Como es en este caso lo que nosotros podemos visibilizar simplemente en una carretera, ¿no?, que tenemos aquí en las estabilidades de taludes, ¿no? Es un problema visible con el cual nosotros en la mecánica de suelo sí podemos medir y sí también podemos, pues, pronosticar el comportamiento de estos taludes, ¿no? Asimismo, pero hay otros problemas que en esta vez les voy a presentar, los cuales no se pueden, no son tan fácil medibles, no son visibles. Por ejemplo, las cimentaciones de estructuras offshore o deslizamiento de taludes marinos, ¿no?, o submarinos, los cuales en la industria petrolera tienen bastante importancia, ¿ya? Entonces, por eso es que también acá en esta oportunidad les voy a presentar el modelamiento geofísico en centrífuga geotecnia, ¿ya? Ahora, ¿qué es un modelamiento geofísico, no? Simplemente es una técnica de la geotecnia. ¿Para qué? Para nosotros poder medir el comportamiento del suelo con modelos a escala reducida. Más adelante les explico un poco. Bueno, en los cuales lo principal es que se utiliza una máquina o un equipo que se llama la centrífuga, ¿no? Bueno, pues en Perú no existe, aquí en Bolivia no tengo una data que existe este equipo, que es el más grande de Sudamérica, es el que se tiene en Brasil, en la Universidad del Norte de Fluminense, y bueno, en el mundo también hay como 8 o 10 centrífugas de ese tipo, más no hay, porque son bastante caras, se podrían decir, para poder ensayar, ¿no? Bueno, pues estos ensayos en centrífuga, ¿a qué tipo de suelos aplicamos? A suelos cohesivos, como nosotros sabemos, son los finos, en los cuales son los limos y las arcillas, pasante la malla número 200, y también los suelos granulares, ¿no? Prácticamente las arenas. Ahora, ¿por qué no podemos ensayar en gravas, ¿no? Una grava limosa, una grava arciosa? ¿Por qué? Porque las dimensiones de la grava son bastante, bueno, pues están entre la malla número 4 y malla número 3, y para estos ensayos o estos modelos a escala ya no son aplicables. ¿Ya? Este es un equipo de centrífuga geotecnia. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la centrífuga? Simplemente acelera la gravedad. No simplemente como nosotros podemos ver, ¿no? En lo que es estructuras, por ejemplo, queremos modelar un edificio, ponte, de 10 pisos, ¿no? Queremos hacer un modelo, sí podemos escalar las dimensiones. Asimismo, podemos escalar las propiedades, ¿no?, de ciertos elementos. Pero ponte que queramos nosotros cuantificar o medir el comportamiento del suelo, no podemos reducir los parámetros como de resistencia, como en este caso la cohesión y el ángulo de fricción. Entonces ahí viene a tallar la centrífuga, el cual va a ser un equipo que simplemente va a acelerar la gravedad, ¿no? Entonces, al nosotros acelerar la gravedad, simplemente, ¿qué estamos haciendo? Magnificar la fuerza que está, pues, aplicada en una cimentación. Y de esta manera nosotros vamos a poder medir el comportamiento del suelo ante esa carga que puede ser dinámica o estática, ¿no? Entonces, recordar que la centrífuga simplemente acelera la gravedad, ¿no? Esta centrífuga de Brasil, bueno, pues acelera desde una vez la gravedad hasta 120 veces la gravedad, ¿no? Entonces, nosotros con esto hacemos, pues, se llaman las voladas, que ensayamos acelerando la gravedad. Más adelante. Hay, bueno, pues no, ahora las centrífugas hay de diferentes tipos, ¿no? La de tambor giratoria es la más pequeña, se podría decir, que está hasta 1 metro de diámetro, de giro, tiene una Universidad de Colombia, existe eso. De brazos giratorios son las que son las más grandes, ya, y según el radio nominal, ¿no? Hay grandes que son mayores a 5 metros, medianas de 2 a 5, pequeñas de 1 a 2 metros, y mini centrífugas que son muchas veces las de tambor giratorio, menores a 1 metro. Otro tipo de centrífugas por la distribución, simétricos o antisimétricos, y según el peso, fijo, basculante y híbrido. Pero casi todos nos centramos acá porque esto es lo más importante, ¿ya? Acá hay algunas de las centrífugas en las universidades, por ejemplo, esta es en el Instituto de Japón, en Takenaka, que existe, esta es una de las más grandes del mundo, se podrían decir. Ya, esta es la de la Politécnica de Estados Unidos, que también es la segunda, y esta es la de Brasil, ¿no?, que está compitiendo con la Politécnica de Estados Unidos. La diferencia de estas dos, esta es un poco más moderna porque tiene 2 brazos giratorios, o sea, se puede ensayar. En estas cajas son los que nosotros ponemos los modelos a escala reducida, y bueno, pues toda la instrumentación se hace dentro de las cajas,
y bueno, pues esto al girar simplemente acelera la gravedad, ¿no? Aquí dentro de la caja. Entonces, estos son los tipos de centrífugas que podemos encontrar en el mundo, ¿ya? Ahora, ¿cómo funciona un ensayo? Primero tenemos que estudiar el prototipo, ¿no? Como les decía, ¿no? Muchas veces en investigaciones o prácticamente en tesis se ve mucho esto, se reduce la escala, ¿no? Para poder nosotros ensayar. Pero acá nosotros tenemos que ver, ¿no? Prácticamente qué, qué fenómeno queremos analizar, ¿ya? Uno, la elección del material y el modelo, ¿no? El modelo es principal ¿para qué? Para poder escalar, ¿no? En condiciones geométricas y también algunas propiedades de los materiales. Y como les vuelvo a repetir, el suelo no se puede escalar las propiedades, pues, ¿no? Entonces, después ya se hace la reproducción de la geometría del modelo. Clásico en esto de centrífugas muchas veces es los edificios. Bueno, una vez se ensayaron edificios de 40 pisos, se reduce, pues, ¿no? Los pisos, las escalas, más adelante está una tabla con la cual nosotros vamos a disponer. De ahí, la disposición de los sensores. Se implementa bien todos los sensores en el suelo, ¿no? ¿Qué nos van a medir? Pues distanciómetros, tensiómetros o lo que nosotros necesitamos tomar en la data. Después ya se hacen los ensayos de centrífuga, generalmente inicias lo que dice la literatura y lo que ya se ha previsto en los ensayos, desde 20 veces la aceleración de la gravedad hasta 60 veces aceleras la gravedad, para poder nosotros realizar un buen estudio, ¿no? Y bueno, acá ya también una parte de análisis de resultados, que es la parte numérica, vamos a llamarlo, porque en el ensayo de centrífuga simplemente nos da datos, ¿no? Los distanciómetros, los tensiómetros, todo ello, y entra al otra área, al área de interpretación de resultados, prácticamente la parte numérica, ¿no? Ya que más adelante también les explico un poco de eso. ¿Ya? Ahora, acá hay el principio principal, ¿no? La ley de la escala, como les decía antes, yo puedo escalar densidad, ¿no? Que va a ser siempre 1, que acá también pueden entrar los parámetros del suelo, después la longitud, los desplazamientos, no, si yo puedo escalar, ¿no? N es el número, la aceleración de la gravedad, 2, 10 o 20 veces la aceleración de la gravedad, y acá tenemos los parámetros que yo puedo escalar, ¿no? Pero con los que están como 1, por ejemplo, el esfuerzo yo no puedo escalar, pues no tengo que medirlo simplemente, ¿ya? Entonces, nosotros aplicamos este tipo de ensayos, que podría ser, vamos a llamarlo clásico, en una parte en diseño de cimentaciones, como les decía, en Brasil analizamos bastante en cimentaciones offshore, ¿no? Estacas torpedo, estacas simplemente con la punta abierta, la punta cerrada para medir el comportamiento, porque bajo el mar simplemente se instalan, pero nosotros no podemos medir el comportamiento bajo el mar, porque van pues con 500 hasta 1000 metros de columna de agua, ¿no? Entonces es casi imposible medir, es por eso que se utilizaba la centrífuga, ¿no? Ya, en estabilidad de taludes también les voy a mostrar algo rápido acá, que los taludes submarinos. Muchas veces nosotros vemos que acá en la superficie, pues los taludes se deslizan, lo clásico nos va a afectar muchas veces a la plataforma de las vías, ¿no? Las carreteras. Pero en el fondo del mar también las explotaciones petroleras, hay todo, vamos a llamar como unas pequeñas ciudades, ¿no? Donde hay, pues, ¿no? Equipos y todo eso que están extrayendo el petróleo. Ante eso, los taludes submarinos o los deslizamientos son bastante perjudiciales, ¿no? Porque imagínate que se desliza un talud submarino y va a recorrer y puede afectar una tubería nada más de extracción de petróleo y es contaminación, ¿no? Entonces, ante ello también se está analizando bastante esto. Bueno, evaluación de muros de contención también se evaluó en la historia de la centrífuga de Brasil como una estructura de retención ante este deslizamiento se plantearon. Ya. Acá viene lo principal, ¿no? Porque la Petrobras financia mucho allá los estudios de estructuras submarinas, estructuras subterráneas, ¿no? Y bueno, pues no, el estudio de estabilidad de estructuras marítimas y costeras, ¿no? Porque también muchas veces en Argentina están aplicando, en Brasil, y sí ya se aplica lo que son pues los aerogeneradores, ¿no? Que simplemente son equipos con aspas de viento que ya nos generan electricidad, ¿no? Ya no estamos con las hidroeléctricas comunes o convencionales. Ya acá la centrífuga también podemos ver que hay unas ventajas como todo y desventajas, ¿no? Una de las ventajas es la precisión y el realismo. ¿Por qué? Porque ya sabemos el comportamiento del suelo ante una determinada estructura o ante una condición geotécnica. Ahora, los resultados son rápidos, sí, ¿por qué? Porque cada instrumento que le vamos poniendo dentro de la caja de la centrífuga la data es instantánea, ¿no? Es igual que el CPTU, me dicen que acá tenía un equipo, casi la misma función, o sea, el trato de la data de base es lo mismo.
Ya hay una flexibilidad experimental porque nosotros instalamos y hacemos los modelos que nosotros creamos conveniente a lo que nosotros vamos a necesitar. ¿Ya? Después, una de las desventajas es bastante el costo, ¿ya? Porque, por ejemplo, para una volada de centrífuga, la Petrobras invertía algo de 100 hasta $200,000 simplemente por un análisis. Entonces, bastante, se podría decir, costoso, eso sí, los análisis, ¿no? Las limitaciones de escala, porque, o sea, las cajas de la centrífuga no son tan grandes, ¿no? O sea, tiene una limitación, cajas hasta de 60, 80 centímetros, más allá no entran, porque han visto los brazos de giro, ya no podrían entrar más. ¿No? Acá muchas veces viene la dificultad de la interpretación de los resultados. ¿Por qué? Porque ya tenemos que aplicar ciertos modelos matemáticos, ¿no? En los cuales capaz algunos no son convencionales, ¿no? Como antes conversaba ahí con los colegas y nos decían, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros en nuestra época universitaria, en la mecánica de suelos y en la geotécnica, todos nos enseñan el estado elástico del suelo. Pero en estos modelos ya muchas veces nosotros vamos a entrar a tallar un estado elastoplástico y plástico. Entonces, con los cuales nosotros vamos a chocarnos con nuevos modelos matemáticos. No si simplemente, como les decía, ¿no? La fórmula principal, la del esfuerzo de ruptura, bueno, pues tenemos la cohesión más el esfuerzo normal por la tangente del ángulo de fricción, ¿no? Eso es en el estado elástico. Pero pues, nosotros queremos hacer un análisis elastoplástico, vamos a ponerle más, ¿no? Más ahí el esfuerzo efectivo normal por la tangente del ángulo de dilatación, y así en el plástico vamos a seguir sumando parámetros, los cuales capaz ya no son comunes para nosotros, pero en los temas de investigación sí son comunes, y bueno, pues no, por eso nos dicen que la dificultad de la interpretación de los resultados, ¿ya? Porque muchas veces en la mecánica de suelos hablamos que el suelo falló, ¿no? Es clásico decir, ¿no? Que el suelo falla, pero si nosotros supiéramos o estamos entrando a una mecánica de materiales elastoplástica, no vamos a decir el suelo falló, simplemente el suelo entró a un estado plástico o elastoplástico, en el cual tenemos que hacerle nuevos análisis para ver si falló. Y siendo realistas, en la mecánica de suelos o la geotecnia común y convencional, ya se podría decir, no se ensayan, por ejemplo, los triaxiales, con los triaxiales dinámicos, ¿no? De los cuales sí nos van a dar parámetros adicionales a los comunes que son la cohesión y el ángulo de fricción. Ya algunos parámetros de resistencia más. Ya, entonces aquí ya, bueno, pues de mi parte, es hasta aquí. No, les hago una invitación a la investigación. ¿Por qué? Porque es bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, siendo realistas, cuando terminemos la universidad, la mayoría, casi un 80-90%, ya queremos ir a un centro laboral, ¿no? En ingeniería. Pero muchas veces la limitante para la investigación es, pues, no, los recursos, ¿no? Muchas veces tenemos muchas ganas de investigar, pero no hay muchos recursos, ¿no? Para poder aplicar. Entonces, pero sí, yo creo que podemos en cualquier espacio que estemos ya elaborando, siempre hay pequeñas datas que los cuales se pueden iniciar o se pueden completar cierta investigación. Entonces, con los cuales en esta parte les hago una invitación. Acá ya más o menos les voy a presentar ya los ensayos que hemos realizado en centrífuga, ya por ejemplo comenzando con un modelo físico, como les dije, son construcciones a escala real o generalmente reducida, especialmente para centrífugas, ¿no? Con los cuales nosotros vamos a estudiar el comportamiento. Por ejemplo, en esta parte, esta es una investigación que se hizo, que se hicieron, ¿no? Para estacas submarinas, para simplemente determinar el comportamiento del suelo con las estacas. Y las estacas generalmente se dice, ¿no? Que las estacas de punta rígida o de punta llena simplemente resisten más que una estaca de punta cónica, ¿no? Pero no es así, ¿no? Hay una teoría que las estacas de punta hueca, hasta un punto ya que se va clavando, ya lo que se va penetrando en el interior de la estaca, ya se vuelve parte de la estaca, ¿no? Es el famoso término llamado de pluggy, que no tiene una traducción, o plug, no, que no tiene una traducción al español todavía, ¿no? Entonces, en estos ensayos simplemente se ensayaron estacas, y el otro es con relleno interno, para ver si el relleno interno nos aporta o no a este comportamiento de tracción. ¿Por qué? Porque lo que son las cimentaciones a tracción, no están las fórmulas bien definidas, ¿no? Simplemente hay fórmulas empíricas. ¿No? Ustedes, por ejemplo, no sé, en la mecánica de suelos, por ejemplo, yo en la universidad todo aprendí
no simplemente la cimentación es cuando esa compresión, ¿no? Cuando va a resistir un edificio, ciertas cargas, pero no hay muchos análisis cuando las cimentaciones están siendo traccionadas, ¿no? O están siendo jaladas, lo que ocurre en el fondo del mar, pues, ¿no? Porque está ahí y simplemente el movimiento de las olas va traccionando las estacas. Ya, esta es una investigación, como les decía, de eso. Esto también es una investigación que se realizó, esto sí es de Estados Unidos, ya, de la Universidad de Texas, que se trató de simular el comportamiento de un talud submarino, ¿no? O sea, en una mezcla de suelo fluido, cómo se va a comportar, ¿no? Ya, porque los modelos matemáticos simplemente son, pues, de la mecánica de materiales, la parte de los sólidos, pero bajo el mar ya no entra a tallar la parte de fluidos ni la parte de sólidos, sino entra en un estado reológico, ¿no? Que simplemente es un comportamiento de la parte plástica del suelo y la de los fluidos viscosos. Entonces, ahí también, como ustedes pueden decir, es otra matemática lo que capaz en la etapa de la educación universitaria no nos dan, ¿no? O sea, simplemente nos enseñan y sabemos todas las formulitas, pero estas formulitas tienen muchas restricciones, ¿ya? Para la aplicación. Entonces, cuando nosotros ensayamos lo que es en centrífuga, los ensayos ya que hemos hecho, también utilizamos o necesitamos bastante de un modelamiento numérico, ¿no? Porque, como les decía, la primera etapa es hacer los ensayos. Vamos a obtener toda la base de datos, ¿no? Del comportamiento del suelo. Pero después ya tenemos que interpretar eso, ¿no? Porque si se queda ahí, no sabemos para qué. Y para la interpretación necesitamos el modelamiento numérico, ¿no? Actualmente la geotecnia está entrando mucho de moda, lo que es, pues, este es el modelamiento que hemos hecho para una minera, en el elementos finitos, este es un pad de lixiviación, ¿no? Para la extracción de oro, ya elementos finitos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, esto sí, en la investigación que les estoy presentando es, pues, de elementos discretos, ¿no? Para los taludes submarinos, se analizaron mediante elementos discretos. La diferencia, elementos finitos y elementos discretos, esto simplemente discretiza el medio, pero sigue siendo un medio continuo, o sea, no se separa, ¿no? Cada nodo de acá, o sea, la diferencia de elementos finitos, ¿no? Cada nodo nosotros tenemos información de que la básica, esfuerzo y deformación, ¿no? En los puntos gaussianos de todo este modelo numérico. Y con eso nosotros podríamos aplicar capaz las fórmulas que queramos, ¿no? Por ejemplo, para resistencia, la de Moore-Coulomb, pero ojo, en cada punto tenemos base de datos, ¿ya? Acá, la de elementos discretos, simplemente, ¿qué es lo, a diferencia de elementos finitos? Esto sí ya es un medio discreto, o sea, acá podemos modelar lo clásico, es pues arenas. Se puede hacer la arena partícula por partícula. Entonces nosotros, no sé, hay 1.000.000 de partículas de arena en este talud, podemos simular eso, sí, pero vamos a tener el comportamiento de cada partícula, ¿no? Acá se va a obtener desplazamiento y esfuerzos de contacto. Con eso también podemos aplicar las matemáticas o la formulación que nosotros queramos. Entonces, como les digo, siendo realistas, esto sí está entrando de moda en el mercado, debe ser hace 5, 8 años, que ya las empresas mineras te piden, ¿no? Ahora, ¿por qué, por ejemplo, para la estabilidad de taludes, esto a diferencia de equilibrio límite, que es lo común que nosotros aprendemos en la universidad? Porque esto es un poco más exacto, ¿no? Los factores de seguridad van a ser más exactos, capaz que un equilibrio límite, ¿no? Que es, nos supone un deslizamiento, una falla circular, ¿no? Pero acá en elementos finitos no, pues no, nosotros podemos, si queremos, podemos aplicar en cada nodo y nuestra falla puede ser, no sé, así por cada punto que va a fallar. Entonces es un poco más real. Ahora, si aplicamos elementos discretos, mucho más real aún. ¿Por qué? Porque vamos a tener prácticamente el comportamiento de cada partícula del suelo que nosotros queremos analizar, ¿no? Entonces, aquí sí podemos analizar en todos los proyectos, pero ¿cuál es el gran problema? Simplemente vamos a tener el computacional. ¿Por qué? Porque para nosotros poder analizar elementos discretos necesitamos ya de una buena capacidad computacional, ¿no? Lo que capaz en las universidades de acá no lo tengamos, las empresas realmente en Perú no lo tienen, las universidades tampoco. Ya en Brasil sí tenía la Universidad de la PUC de Río, y nosotros analizábamos un poco ahí, ¿por qué? Porque ya eran clúster, ¿no? O sea, ya en una computadora común no podía analizarlos, pero ya necesitábamos los clúster, que son pues como una serie de computadoras, ¿no? Que de mayor capacidad. Ya, pero esto sí yo creo que entra hasta en una laptop, los programas convencionales. En antes escuchaba que utilizaban por aquí el Plaxis, ¿no? Que ya es un... Pero ojo, que acá, para elementos finitos, nosotros en el Plaxis metemos datos y nos da ahí el círculo de falla, ¿no? Pero ahí tenemos que analizar todavía, como tiene elementos finitos, tiene bastante sus trucos, vamos a llamarlo así, ¿no?
¿Ya? Aquí este es un video, a ver, mucho Este es un video del equipo que existe en Brasil, como les decía, que era el hemisferio sur el más grande, ya, que existe. Mm, ¿no? Ahí está, no hay volumen. Esa es la centrífuga, o sea, gira para acelerar la gravedad, ¿no? Mm. Esas son las cajas que se... Páralo un poco ahí, por favor. Vuélvelo un poco y páralo. Retrocédelo un poquito, ¿no? Ahí, ahí para... Ya, no se puede, ¿no? Ya bueno, esta es la centrífuga, como les decía, que existe en Brasil, ya. Este es un, bueno, pues las instalaciones y ya vamos a ver después de esta, que simplemente gira, ¿no? Este es el equipo que gira, al girar los brazos giratorios aceleran la gravedad. En estas cajas son donde nosotros vamos a instalar cualquier prototipo que nosotros queramos medir el comportamiento, ¿no? Entonces, la centrífuga, como lo dice el video, generalmente es financiada por la Petrobras porque es muy caro implementar un modelo, ¿no? Y lamentablemente en los modelos no existe toda la instrumentación que nosotros queramos, ¿no? Y aquí hay otro proyecto, ¿no? Que se hizo, por ejemplo, esto está en proyecto, también se está ensayando, esto sí recién, que en Brasil, bueno, pues ocurrió en el año 1098, creo, el 2002, se voltearon simplemente los navíos que estaban trasladando la concentración del oro. ¿Por qué? Porque simplemente ocurrió un proceso de liquefacción de suelos, ¿no? Como sabemos, la liquefacción de suelos simplemente es el cambio de estado, del estado sólido del suelo se podría decir a un estado, vamos a llamarlo líquido, ojo, sin agregar ni una gota de agua, pues no simplemente por el movimiento de sus partículas o con el poco contenido de humedad que tiene, vuelve pues de un estado sólido a un estado líquido o coloidal, que lo llaman algunos. Entonces, cuando el suelo fue liquefacto, simplemente ocasionaron la volcadura de estos, ¿no? Esto fue recorrido por el mundo porque la Universidad de Texas también estaba en parcería con la Universidad del Norte Fluminense, estaban tratando de analizar, por ejemplo, numéricamente se analizó, no fue, esto es lo que ocasionó. Numéricamente acá también aplicamos elementos discretos, se trató de simular, pero ya se estaba entrando a algo más real, ¿no? O sea, se quería realizar los ensayos en la centrífuga. Y bueno, pues eso está en convenio. Me dijeron que hace 3 años ya iban a firmar el convenio entre la Universidad de Texas y la centrífuga de acá, la Norte Fluminense, para poder analizar esto en centrífuga, ¿no? Entonces iba a ser más real, ¿no? Acá también lo que, uno de los ensayos que no se realizó fue pues no para ver el comportamiento de los taludes submarinos, ¿no? ¿Cómo es el comportamiento? Bueno, pues esto fue una caja que se va a llevar a la centrífuga. En esta parte es el que se metió el material, ¿no? Simplemente arena con arcilla, que eso sí se extrajo bajo del mar, ¿no? ¿Qué material era? Y simplemente para el deslizamiento, ¿qué es lo que se hizo? Esta es una compuerta cuando empezaba a tener la aceleración de la gravedad, a 30 veces la gravedad aceleraba, ya esta compuerta se abría, ¿no? Y estos eran los resultados. Esto es en el tiempo de 5 segundos y esto ya era en el tiempo de 25 segundos, ¿no? Y cada milisegundo nosotros podíamos medir el comportamiento, mira. Entonces este era el primer comportamiento y esto era ya, se podría decir, uno de los comportamientos finales. Pero ojo, en esta base, en cada punto, simplemente nosotros ya equipábamos, ¿no? Con distanciómetros o tensómetros para poder medir cómo iba afectando este deslizamiento del talud submarino a nuestra, si podríamos tener alguna estructura, ¿no? Hay más investigaciones de esto también ya con estructuras aquí puestas, cómo afectaba el deslizamiento del talud submarino. Después de esto, como les decía, ¿no? Primero hacemos el prototipo, luego ensayamos y después ya venía pues la parte numérica, ¿no? Lo cual nosotros hacíamos con elementos discretos acá, ¿no? Tratamos de simular computacionalmente qué es lo que podría ocurrir, pero como todos sabemos, computacionalmente, como dicen, la computadora aguanta todo, ¿no? La centrífuga nos ayudaba a calibrar estos modelos computacionales.
Con esto, o sea, con los resultados obtenidos en las computadoras, en los software y los resultados de centrífuga, simplemente nosotros, ¿qué hacíamos? Ya calibrábamos nuestro modelo, ¿no? Y acá hay uno de los resultados, por ejemplo, de que de cada partícula que queremos realizar el análisis, ya tenemos el comportamiento del desplazamiento, ¿no? Esto es una de las formulitas que se sacó y que están en función a las posiciones iniciales de las partículas y de unas constantes que en la investigación se presenta, que está en función a qué, a los parámetros de resistencia de esa mezcla de suelo-arcilla, ¿ya? Ahora, este es el estudio que les voy a detallar un poco más, también se realizó en centrífuga, ya que son lo que les dije, ¿no? Los estudios de las estacas, ya que van a ser prácticamente la resistencia de estacas a tracción con relleno interno, que era una variante que nosotros buscábamos para que simplemente los aerogeneradores resistan más las cimentaciones. Ya, acá una pequeña introducción, esto es ya como que parte de esto, que en la industria offshore, como nosotros sabemos mar adentro, antes les decía, ¿no? Que son como ciudades submarinas adentro, ¿no? Que muchas veces son operadas simplemente con robots, ¿no? Y hay también problemas, ¿no? Como les decía, problemas, uno de los problemas principales era las cimentaciones y el otro era, pues, no, los deslizamientos de los taludes, ¿no? En este caso se analizaron estacas tubulares metálicas de punta abierta con un relleno interno, pues, no, la lógica ahí que mandaba, ¿no? Si estas estacas van a ser traccionadas o van a resistir a la tracción, si yo le pongo un relleno interno, ¿resistirá más o menos? Entonces, nació de esa lógica hacer. ¿Y para qué? El relleno también se cambiaron las propiedades como densificación y algunos parámetros más para ver si resistía más, ¿no? Que la estaca. Aquí más o menos lo que nosotros podemos ver, ¿no? Lo que capaz se ve solo en fondo de mar, pero bajo del mar están las cimentaciones, ¿no? Que estas son las cimentaciones, se podría decir, que existen, que están a tracción, porque todas las cimentaciones generalmente que están en la superficie de la Tierra están a compresión, pues, ¿no? La fórmula clásica de Tersay que nosotros aplicamos para calcular la carga última, ¿no? De resistencia, pero esa es la compresión. Pero todas estas cimentaciones están expuestas a tracción, ¿no? Entonces, muchas veces, hasta en el Panamericano en Argentina, el de geotecnia, decían, ¿no? ¿Qué cimentación encontramos a tracción? No existe, pero sí existen, ¿no? Y estas son las cimentaciones que existen a tracción. Generalmente las estacas son aplicadas, bueno, desde ya a partir de los 500 metros de profundidad, para aquí, pues, ¿no? Hasta los 3000 metros se aplican estacas de diferente tipo, y una de estas investigaciones era las estacas de punta hueca con relleno interno, pues, ¿no? ¿Ya? Como decía, el objetivo era encontrar, pues, un modelo numérico, ¿no? Para poder nosotros calcular la resistencia de la fuerza de la tracción de las estacas. Estas son las estacas típicas que se estaban trabajando, ¿no? Las estacas de punta cerrada, creo que se trabajan aquí también, pues, ¿no? Para cimentaciones profundas, pero las estacas de punta abierta no han sido muy desarrolladas en la formulación matemática, entonces que al final en toda la revisión bibliográfica y algunos ensayos se demostró, ¿no? Que estas estacas son un poco, se podría decir, más versátiles del uso, ¿no? En el peso, el momento de inercia también es mejor distribuido en estas estacas, y las cuales, ¿no? En resistencia en punta, inicialmente estas resisten más, pero desde una determinada altura estas estacas ya resisten, sus resistencias son mayores que estas estacas. Porque mientras que vamos clavando todo el material que ingresa acá, simplemente va a tener una altura que ya no va a penetrar más el material, entonces se va a hacer parte de la estaca. Entonces tiene un mayor área de aporte por resistencia a punta, ¿no? ¿Ya? Después, a lo que les decía, ¿no? Que todavía este famoso término de plug no está traducido al español, pero ya también se estaba realizando desde el 2000 algunas investigaciones, que es el relleno interno, ¿no? Que es prácticamente la altura en la cual ya este material, cuando vas clavando la estaca, se va rellenando y ya se forma parte de la estaca, ¿no? Ya no penetra más ya, se vuelve como un macizo esta estaca, entonces es una gran ayuda eso. Acá lo de centrífuga que ya hemos hablado, ¿ya? Estos son prácticamente las imágenes para estos ensayos de las estacas o las partes que hemos hecho, ¿no? Las etapas. Esta es la centrífuga, como decía, de 2 brazos. Estas fueron las escalas que simplemente se reducieron ya, estas fueron a 40 veces la gravedad, entonces era, pues, ¿no? La longitud real de la estaca que vas a clavar en campo entre la 40, que era la aceleración de la gravedad,
estos ya, acá está la implementación o la densificación de los rellenos de la gravedad. Acá están los clavados de las estacas con diferentes alturas de relleno, vamos a llamarlo. Y acá ya es cuando la centrífuga estaba en vuelo, ¿no? Estos ensayos se realizaron con 20, 30, 40, hasta 60 veces se aceleraron la gravedad para poder ver el mejor comportamiento, ¿no? Entonces aquí ya inicia prácticamente la tracción de las estacas o el arrancado de las estacas, y esta es ya la parte final, ¿no? Es igual que el comportamiento, nos dio casi igual que un comportamiento de una fuerza ahí, deslocamiento o deslizamiento. Ahora, estos son los resultados que nos han dado la centrífuga, ¿no? La fuerza versus el deslizamiento vertical, y vemos, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, el plugin o el relleno interno mayor, por ejemplo, este es el 50% de la altura de la estaca, este es un 35% y esto es sin relleno. Mira, si nosotros le aplicábamos un poco más de relleno, la fuerza de arrancamiento, de tracción, era mayor, ¿no? Entonces, ese famoso plugin o relleno interno sí funcionaba, ¿no? Y ahora, este era uno, después ya, este es con la densidad del 23%, ¿no? ¿Ya? Después nosotros ya, después de esa parte que ya hemos hecho todos los ensayos en la centrífuga, ya obtuvimos los resultados, ¿qué es lo que hicimos? Simplemente la simulación numérica. Como dije, esta es la segunda parte en la cual nosotros ya prestamos bastante atención. ¿Por qué? Porque no es investigación pues, de 1 o 2 meses, ¿no? Esta simulación numérica para esta estaca con este comportamiento se metieron durante 2 años. Ya, o sea, se prueban modelos computacionales, ¿no? De uno con un programa, otro programa, como les decía antes, con elementos finitos, elementos discretos, y ver cuál de todos ellos primero es lo mejor que nos va a dar el comportamiento, ¿no? Nos va a evaluar el comportamiento de estas estacas, ¿no? Y bueno, primero tenemos que analizar los parámetros geométricos como todo problema geotécnico, ¿no? Si nosotros queremos meter a un software que nos pide la geometría, ¿no? Ya altura de taludes, inclinación, lo que nosotros queramos. Acá metimos pues los diámetros interno y externo, la longitud y el relleno interno, ¿no? Los demás parámetros ya son que van a salir de ahí. Ya, ¿qué es lo que hicimos? Simplemente ya hicimos variaciones de los valores. ¿Por qué? Porque si nosotros damos un valor, simplemente vamos a variar, ¿no? Estas son las dimensiones y no se pueden variar. ¿Por qué? Porque esas son las que se han ensayado. Entonces, nosotros computacionalmente tenemos que representar todo lo que hemos ensayado en la centrífuga, ¿no? Como acá son el diámetro interno y el diámetro externo, ¿ya? Entonces, una vez obtenido todos los parámetros geométricos para la simulación numérica, también tenemos que obtener los parámetros geotécnicos, ¿no? Hay algunos parámetros geotécnicos, por ejemplo, ¿no? El ángulo de la cohesión o el ángulo de rozamiento entre suelo estaca, el módulo de Young, el coeficiente de Poisson, ¿no? La densidad, la compacidad relativa, el índice máximo y mínimo de vacíos, ¿no? Los cuales estos pertenecen al suelo, y al relleno también, ¿no? Algunos de los parámetros, ¿no? El ángulo de fricción entre suelo estaca, módulo de Young, coeficiente de Poisson, densidad y compacidad relativa. Y en la estaca, sí, pues no, ese es del material, ya nosotros no podemos cambiar el módulo de Young, la coeficiente de Poisson y la densidad relativa. Ojo, esto en esta ocasión hemos analizado mediante elementos finitos, ¿ya? Mediante elementos discretos es otros parámetros, ¿no? Por ejemplo, en lo que es del suelo, ya nos va a pedir un famoso ángulo de dilatancia, elementos discretos. Pero ese ángulo de dilatancia, como le digo, tenemos que hacer un triaxial cíclico, ¿no? Y lo que en la oportunidad, la universidad y la Petrobras decían, pero no era mucha inversión, un triaxial cíclico, ¿no? Entonces simplemente quedamos con elementos finitos. Era una de las condiciones con las cuales hemos escogido este método matemático, ¿ya? Después que hicimos, se hacen, o sea, para el modelo matemático tenemos que hacer, ¿no? La variación de algunos de los parámetros, que son los parámetros que prácticamente rigen el comportamiento de este fenómeno o de esta atracción. Acá ya podemos ver, simplemente quisimos prácticamente, inicialmente ensayar todo el círculo, no todo el cilindro que han visto en la centrífuga, pero no se pudo porque computacionalmente este clúster era muy pequeño. O sea, inicialmente nosotros empezábamos a analizar, o sea, metíamos todos los parámetros a la computadora y bueno, se ponía en inicio de análisis, simplemente nos demoraba 24 horas el análisis.
Y muchas veces las 24 horas para iniciar, nosotros teníamos que estar viendo, porque esto se desarrolló con el programa Abacus, que teníamos una pantalla, creo que era de 80 pulgadas, en los cuales iban, ¿no?, paso a paso. Cada 2 segundos te daba un paso. Imagínate estar las 24 horas. Inicialmente sí, para empezar estuvimos ahí, ¿no? Todo un grupo, nos turnábamos, muchas veces daba error. O sea, no, pues estabas ya a la cuarta hora, en ese paso, no sé, en el paso 1500, te daba error. Porque elementos finitos, ¿qué es lo que hace? Interacción a datos, ¿no?, en los nudos de Gauss de información. Entonces, al final ya cuando tuvimos el modelo prácticamente calibrado, vamos a llamarlo así, ¿qué es lo que hicimos? Simplemente, ¿qué es lo que se hizo? Se decidió solo analizar la cuarta parte del cilindro, ¿no? Y la cuarta parte de la estaca que está aquí, la punta, este es el relleno interno que se puso también, son 3 elementos que se analizaron. Entonces, solo la cuarta parte, ¿por qué? Por la capacidad computacional que tenía. Pero esa vez se mandó a Japón, y Japón sí, lo que la Universidad de Tokio, ellos tenían mucho más, un software, el mismo software, pero la capacidad computacional mucho más rápida. ¿Qué es lo que hacían? Simplemente este programita, todo lo que nosotros nos demorábamos 24 horas, ellos se demoraban creo que 8 minutos, ¿no? Entonces era por eso que en esta oportunidad solo ensayamos la cuarta parte del stack. Acá prácticamente ya simulamos el arrancamiento, ¿no? Simplemente fue una fuerza continua. Tratamos de simular lo que se hizo en la centrífuga. Y bueno, pues acá es el inicio y acá ya el final, ¿no? Cuando la estaca arrancada ya estaba en el paso final. Ya acá prácticamente los análisis, como les digo, se hacen en cada punto, en cada nodo, para ver, ¿no?, cuánto es el esfuerzo y deformación de cada nodo, ¿no? En eso es lo que nos ayuda elementos finitos, ¿no? En cada nodo tenemos eso. Ya, ahora acá podemos hacer una base de datos bastante amplia, ¿ya? Acá solo esta parte era el análisis estático, donde ¿qué pasó, no? Simplemente en el modelo computacional sí podríamos variar, pues, ¿no? Si variamos, por ejemplo, el ángulo de fricción entre el suelo y la estaca, por ejemplo, si poníamos 5, ¿cuánto nos daba? Si poníamos 8 o 10, ¿no? Eran las líneas que están en colores, y la roja era la línea de la centrífuga geotécnica. Entonces, lo difícil entre la centrífuga geotécnica y calibrar un modelo era, pues, ¿no?, ¿cuál de estos tres me da el parámetro real? No, ya, hicimos para todas las combinaciones posibles, mira, ve, acá hubo otra combinación, pero este era con, acá mira, el módulo de elasticidad que era 40, acá pusimos 30, porque había parámetros dentro del mar los cuales nosotros no podíamos medir. Entonces, por ejemplo, acá variamos módulos de elasticidades, entonces nos daban esa formulación, ¿no? Acá ya variamos, por ejemplo, los ángulos de fricción, ¿no? Y simplemente los módulos de elasticidades eran como resultados, ¿no? Esto quería llegar por acá más para... Y esto se hacían los análisis en la parte elástica, ¿no? Esto está en función a la variación de los módulos de elasticidades, cada línea, y esto en función a los ángulos de fricción, ¿no? ¿Cómo era el comportamiento de la fuerza de tracción o la resistencia a la tracción versus los ángulos de fricción y versus los módulos de elasticidades? Acá hicimos después un retroanálisis, ya simplemente, ¿no? Acá ya combinando los dos hicimos una retroanálisis para poder obtener entre los módulos de elasticidad versus para obtener los módulos de elasticidad, y acá con los ángulos de fricción, ¿no? El ángulo de fricción versus módulo de elasticidad. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder llegar a esto, ¿no? Simplemente se hace la intersección, un análisis que nosotros creíamos conveniente y porque ya teníamos todos estos parámetros, y simplemente nos daban, ¿no?, que el módulo de la elasticidad, por ejemplo, a una densidad de 70 era 52, y a las 23 que nosotros sí estos dos parámetros hemos medido, y los módulos de elasticidad ya nos daban que estos eran los módulos de elasticidad que estaban actuando en nuestro modelo. ¿Ya? ¿Esto para qué, no? Por ejemplo, ¿para qué? Para obtener parámetros. Parámetros en funciones de qué, simplemente en dos, esta vez hicimos con dos variables, ¿no? En los cuales simplemente misturábamos todos los parámetros que habíamos analizado, ¿no? Ángulo de fricción, módulo de elasticidad y las alturas. Pero ojo, para la matemática nosotros los parámetros tenemos que normalizar, ¿no? O sea, tienen que entrar sin unidades. Por ejemplo, yo no puedo medir, pues, no, una distancia por ejemplo, con una tangente del ángulo de fricción, porque esta tiene unidades y esta no tendría.
Entonces, ¿qué es lo que se hace en los modelos matemáticos? Se trata de parametrizar. ¿Y parametrizar con qué? Simplemente con capaz parámetros ya conocidos. Por ejemplo, el módulo de elasticidad se parametrizó con la presión atmosférica, pues, ¿no? Esto sí no varía, pues, ¿no? Esto es conocido, ¿ya? Y capaz las alturas con los diámetros. Entonces, se encontró esta formulación en función a un factor beta, un factor gamma K, que es la fuerza entre peso específico también. Y ahora el comportamiento de estas dos funciones simplemente nos dieron este tipo de gráficas, ¿no? Entre el beta y el gamma, simplemente se hizo un análisis integrado y después de ello hicimos un análisis ya, se podría decir, integrada, pero simplemente se eliminaron los parámetros la base de datos que estaba distorsionando mucho para encontrar un ajuste lineal de 0.95. ¿Esto todo para qué? Para encontrar esto. Esta es la resistencia a la fuerza de arrancamiento de las estacas, pero que están en función a qué, ¿no? Al peso de la estaca, al ángulo de fricción entre la estaca y el suelo, al modo de elasticidad del material que se está usando, a las alturas y a los diámetros de las estacas interno y externo, y a la densidad relativa. Y bueno, pues no, esta es una fórmula que también ya se sumó aparte de la formulación empírica que existe para este tipo de estacas, ¿no? Entonces, todo el objetivo de esta investigación fue, pues, ¿no? Primero hacer se podría decir, los ensayos en centrífuga, y después nosotros, mediante la formulación matemática computacional, sacar un parámetro o una relación en la cual no podríamos obtener la fuerza que simplemente de arrancamiento que va a resistir una estaca con un relleno interno, ¿no? Esta formulita también ya se estaba patentando, ¿no? Entonces la universidad tomó ya como posta, y hay así investigaciones, ¿no? Como de antes les mostré también del talud submarino, que esas fórmulas, en las formulaciones solo existen fórmulas empíricas, pero ahora ya se están patentando, también va a entrar a ser parte de una formulación empírica, ¿no? Y bueno, como conclusión, podemos ver, ¿no?, que el relleno interno de las estacas sí aumenta la capacidad máxima de arrancamiento o resistencia al arrancamiento, y a los parámetros geotécnicos más influyentes son el ángulo de fricción del contacto suelo-estaca, y ya otro de los parámetros geométricos más influyentes, la altura del relleno y el diámetro de la estaca, porque también se quisieron ensayar con estacas mayores, pero no dieron muy buenos resultados, por lo tanto se depuró de los ensayos de centrífuga y de los análisis numéricos, ¿ya? Eso sería, bueno, pues no, la presentación con respecto a centrífuga geotécnica. Gracias. Gracias. Muy bien, con esto vamos a dar a inicio la ronda de preguntas. Por favor, levante tu mano y lo vamos a ver un poco. Buenas tardes, señora. Pregunta es, ¿qué métodos se usan en la centrífuga para simular la inestabilidad progresiva de taludes submarinos bajo cargas sísmicas o de erosión? Bueno, el método, como les decía, no va a depender mucho. En este caso, se utilizaron el método de elementos discretos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos representaba mayor realismo a lo que era capaz lo de elementos finitos. ¿Por qué? Porque elementos finitos se discretiza el medio, pero sigue siendo un medio continuo, en cambio elementos discretos no, ¿no? Ya simplemente vamos a llamarlo así, que el talud se va deslizando y prácticamente el análisis de la partícula que se desprendió de ese talud, mediante elementos finitos no lo puedes analizar ya, pero mediante elementos discretos sí, ¿no? Sí, sigues viendo el recorrido o sigues teniendo la información de los esfuerzos que se van a dar cuando esta partícula se va a contactar con otras partículas. Eso. Buenas tardes, doctor. ¿Qué parámetros críticos se deben evaluar estos experimentos con centrífuga para evaluar la estabilidad de los taludes submarinos? Ya, bueno, en el taludes submarinos como clásico, como igual que los taludes superficiales, entran pues los parámetros de resistencia, ¿no? Para estabilidad de talud, ¿no? Igual nos piden, ¿no?, la cohesión, ángulo de fricción. Pero acá, como te digo, para analizarlo ya con elementos discretos, también nos pedían el ángulo de dilatancia.
¿no? Entonces, para este experimento sí de taludes submarinos, sí se hicieron ensayos con los triaxiales cíclicos para poder obtener ese parámetro de ángulo de dilatancia. Entonces, esos son los tres parámetros que nos podrían prevalecer ahí. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Una consulta. ¿Qué limitaciones tiene la centrífuga geotérmica al mover fenómenos a gran escala, como deslizamientos de kilómetros de Ya en centrífuga no puedo, o sea, como te digo, a gran escala no vamos a poder hacer, pero esa gran escala sí en escala reducida vamos a poder ensayar en centrífuga. O sea, en la centrífuga, cualquier fenómeno que ocurre, simplemente tenemos que reducir la escala para poder analizarlo ahí. Y ahora las limitancias, en una, como les decía, el principal es el costo, ¿no? Es muy costoso, como les decía, hacer un volado de centrífuga. Y muchas veces otra de las limitancias es para cada modelo que tú vas a incorporar, no existen los equipamientos. Por ejemplo, los string gauge, los tensiómetros, si tú vas a hacer, por ejemplo, no sé, una tubería de fondo de mar, una tubería petrolera, para un determinado diámetro tienes que conseguir un determinado equipamiento. Para otro diámetro va a variar. Entonces, ¿esto qué hace? Encarece y muchas veces no existe en el mercado. Entonces, lo cual tienes que mandar a fabricar o realizar. Eso sí. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué software de análisis numérico se suele correlacionar con los resultados experimentales de centrífuga para evaluación? Bueno, en software eso sí en el mercado hay un montón, pero ya dependiendo de la capacidad, creo que más que nada ahora, no sé si aquí, por ejemplo, en Perú ya para que tú hagas un análisis ya te piden la licencia, ¿no? De programa y esos son bastante, se podría decir para un estudiante, no sé si será accesible aquí, pero allá no es tan accesible, ¿no? Entonces, el software que nosotros queramos analizar, existe diversidades en el mercado, por ejemplo, ¿no? Para elementos finitos, Plaxis, el Geo5, el Abacus, ¿no? Al igual para elementos discretos, no hay mucho software comercial, ¿ya? El ANSYS sí sacó un software de elementos discretos, pero el detalle hay más software de investigación, ¿no? La Universidad de Texas tiene su DEM5, creo que le llaman ellos, es un software para uso interno y para sus investigadores. O sea, ahí en elementos discretos todavía en el mercado no encontramos una variedad de software, ¿no? Eso sería. Buenas tardes, ingeniero. Pregunte, ¿cuáles son los principales retos en la implementación de pruebas en centrífugas para proyectos reales? Ya, por ejemplo, todos los proyectos que les he mostrado son reales, es lo que ocasionó, lo que se pudo ver, ¿no? Estos proyectos simplemente nacen de una necesidad, ¿no? O como toda investigación, o de una problemática. Y ahora, o sea, son reales, como les digo, pero el problema que parecen no ser tan reales, ¿por qué? Porque no suelen ser casos que se ven a diario o casos visibles, ¿no? Como les digo, en el fondo de mar generalmente hay un montón de casos que podemos hacer, ¿no? Entonces, la realidad está al 100%. Son proyectos, como te digo, que la industria petrolera utiliza bastante. Y en este caso, la industria de energía también estaba llegando por eso de las cimentaciones a tracción con los aerogeneradores. Eso sería. Doctor, como dijo Noé, que no se puede hacer a gran escala interactiva, ¿cómo instalar correctamente un modelo geotécnico en una científica para asegurar que los resultados sean representativos de las condiciones reales? Ya, al nosotros, por ejemplo, querer reducir la escala, tenemos que ver primero qué fenómeno vamos a analizar, ¿no? Y ahí, como les he mostrado la tablita, aquí, o sea, aquí hay una tabla ya que, no, pues acá está, o sea, para reducir esta, ¿ve? Es la tabla de Taylor del 95 que sacó. Por ejemplo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el factor principal es la gravedad, ¿no? A cuántas veces nosotros vamos a analizar.
Entonces, todo lo demás nosotros podemos escalarlo. Lo principal que nosotros podemos escalar es la dimensión, pues, ¿no? Y la dimensión simplemente es, pues, no, multiplicar la dimensión a escala real por 1 entre la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces, con esta tabla, acá hay algunos de los parámetros que nosotros queramos escalar, pero también hay otros parámetros que Taylor ya en su publicación del 95 lo da. Con esa tablita. Gracias. Dentro de este tipo de modelos, ¿qué es lo más interesante que se puede destacar o se ha podido observar que sea lo nuevo que se ha podido destacar? Ya, creo que lo más, o sea, cuando estás en un modelamiento, o sea, entras y ves o sea, el fenómeno que vas a analizar, o sea, lo ves ahí, se podría decir, o sea, cómo ocurre este fenómeno, ¿no? Por ejemplo, lo de los taludes submarinos. No es pues simplemente, o sea, tú cuando vamos al mar vemos la superficie nada más, ¿no? Pero lo que ocurre, un deslizamiento de talud submarino es muy distinto a lo que ocurre un deslizamiento de un talud en la superficie. Creo que lo impresionante es cuando estás allá, ver el instante en el cual te estás modelando, ¿no? Por ejemplo, el talud vas a ver cada segundito y va, o sea, va pasando, ¿no? Por ejemplo, a una partícula que tú le pongas atención ahí, vas a ver esta partícula cómo se va a comportar, ¿no? Que esté en la superficie, llegó a la punta, bajó, salió y todo ese proceso es creo que lo más importante y lo que podríamos ver, ¿no?